Tengo 47 años trabajando como cirujano, y hay una noche que no logro borrar de mi memoria. Una noche que cambió para siempre la forma en que veo mi profesión. Lo que presencié en ese quirófano todavía me quita el sueño, y necesito contarlo porque guardarlo dentro me está consumiendo. Me llamo Fernando Aguirre, y durante 23 años he sido cirujano general en uno de los hospitales más grandes de Puebla. He visto de todo en mi carrera, o al menos eso creía. He operado heridas complicadas, he salvado vidas en situaciones límite, he sostenido la mano de pacientes que no lograron sobrevivir. Pensaba que nada podría sorprenderme ya, que mi experiencia me había preparado para cualquier escenario, pero aquella madrugada de febrero, todo lo que creía saber se desmoronó. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si conoces a alguien del área médica, porque créeme, todos tenemos historias que nunca compartimos. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene es algo que jamás imaginé vivir. Había sido un día agotador en el Hospital General de Puebla, como tantos otros. Las cirugías programadas se habían extendido más de lo planeado y cuando finalmente logré quitarme el uniforme quirúrgico cerca de las 9 de la noche, solo podía pensar en llegar a casa, abrazar a mi esposa Clara y dormir profundamente. Llevaba 36 horas casi sin descansar. Apenas había comido un par de tacos que me trajo uno de los camilleros durante un breve descanso. Mis piernas pesaban, y esa sensación de cansancio que se instala detrás de los ojos me hacía parpadear con esfuerzo. Estaba en el estacionamiento del hospital, con las llaves de mi auto en la mano, cuando escuché mi nombre resonar por el intercomunicador. La voz de Patricia, la enfermera del turno nocturno, sonaba alterada. Mi corazón se aceleró inmediatamente, porque en 23 años había aprendido a distinguir los diferentes tonos de urgencia, y ese tono específico no auguraba nada bueno. Corrí de regreso hacia la entrada de urgencias, sintiendo cómo la adrenalina expulsaba instantáneamente el cansancio de mi cuerpo. Cuando llegué a urgencias, el ambiente era de caos controlado. Había paramédicos moviendo una camilla a toda velocidad, enfermeras preparando el quirófano de emergencias y el doctor Velázquez, el médico de guardia, gesticulando indicaciones con rostro tenso. En la camilla había un joven. No podía tener más de 25 años, con el rostro pálido como la cera y el cuerpo retorciéndose de dolor. Patricia me interceptó antes de que llegara a la camilla y me explicó rápidamente la situación mientras caminábamos. Fernando llegó hace 10 minutos. Lo encontraron en un edificio abandonado en la zona industrial. Presenta un cuadro rarísimo, nunca he visto algo así. Se queja de dolor abdominal intenso, tiene fiebre altísima de casi 40 grados, pero lo más extraño son los movimientos en su abdomen. Doctor, te juro que parece como si algo se moviera dentro de él. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Patricia era una enfermera con más de 15 años de experiencia, no era de las que se asustaban fácilmente. Si ella estaba perturbada, había razones para estarlo. Me acerqué a la camilla y observé al paciente. Era un hombre joven, de complexión delgada, con tatuajes en los brazos y el cabello largo atado en una cola. Sus ojos estaban vidriosos por el dolor y la fiebre y respiraba en jadeos cortos y superficiales. Pero lo que realmente captó mi atención fue su abdomen. Estaba distendido de manera irregular, como si tuviera varios bultos bajo la piel, y efectivamente, cada cierto tiempo, podía observarse un movimiento ondeante que recorría su vientre de un lado a otro. Era como ver olas bajo la piel, algo que nunca había presenciado en mi carrera. El joven gemía constantemente y sus manos se aferraban a los barandales de la camilla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, acercándome a su rostro para que pudiera escucharme a pesar de su estado. Pablo Núñez, respondió entre dientes apretados. Doctor, por favor, ayúdeme. Algo anda muy mal dentro de mí. Siento como si algo estuviera comiéndome por dentro. Le coloqué una mano en el hombro, intentando transmitirle calma, aunque mi mente ya estaba analizando rápidamente todas las posibilidades. Vamos a ayudarte, Pablo. Necesito que me digas qué estuviste haciendo antes de sentir el dolor. ¿Comiste algo inusual? ¿Estuviste en contacto con animales? ¿Te picó algo? Sus ojos se llenaron de lágrimas.
no solo por el dolor físico, sino por algo más, una vergüenza o culpa que pude percibir inmediatamente. Yo trabajo limpiando edificios abandonados. Esta semana estuve en uno cerca de las vías del tren, un lugar que llevaba años cerrado. Había mucha basura acumulada, ratas por todos lados. Me picaron varias, pero no les di importancia. Luego empecé a sentir comezón en el estómago hace 3 días, pero pensé que era solo una infección de la piel. Mi mente comenzó a procesar la información mientras le hacía señas al equipo para que lo llevaran inmediatamente al quirófano. Exposición a ratas, picaduras múltiples, síntomas que comenzaron días después, fiebre alta, dolor abdominal intenso y esos movimientos inexplicables bajo la piel. Había una posibilidad que no quería considerar, algo que solo había leído en la literatura médica, pero nunca había enfrentado personalmente. Mientras nos preparábamos para la operación, pedí que se le hicieran análisis de sangre urgentes y una ecografía abdominal rápida. Los resultados de la ecografía llegaron mientras me lavaba las manos en la sala de preparación quirúrgica y lo que vi en las imágenes me dejó helado. Había múltiples masas móviles en la cavidad abdominal, estructuras que no podían ser tumores porque se desplazaban con demasiada libertad. La técnica que operó el ecógrafo, una mujer llamada Verónica que trabajaba en el hospital desde hacía una década, me miró con ojos llenos de incredulidad. Doctor Aguirre, en 30 años haciendo ecografías jamás había visto algo así. Esas masas tienen movimiento propio. No es peristaltismo intestinal ni espasmos musculares. Es como si fueran entidades separadas moviéndose dentro de él. Asentí lentamente, sintiendo cómo se confirmaban mis peores sospechas. Entré al quirófano con un peso en el pecho que nunca antes había experimentado. El equipo estaba completo. Patricia y 2 enfermeras más, el anestesiólogo Ramírez y el doctor Velázquez como asistente. Todos me miraban esperando indicaciones, buscando en mi rostro la seguridad que normalmente proyectaba, pero esa noche apenas podía mantener la compostura. Pablo ya estaba bajo anestesia general, su cuerpo inmóvil sobre la mesa quirúrgica bajo las luces brillantes. Su abdomen seguía mostrando esos movimientos ondeantes que ahora parecían más pronunciados. Me acerqué, tomé el bisturí con mano firme a pesar del temblor interno que sentía y comencé la incisión abdominal. La piel se abrió limpiamente, revelando la capa de grasa subcutánea y luego el peritoneo. Cuando abrí la cavidad abdominal, lo que vi me dejó paralizado por unos segundos que parecieron eternos. Escuché a una de las enfermeras, la joven Sofía, que apenas llevaba 2 años en el hospital, soltar un grito ahogado y dar un paso hacia atrás. Patricia murmuró una oración en voz baja. El doctor Velázquez se puso pálido y tuve que indicarle que respirara profundamente para no desmayarse. Dentro del abdomen de Pablo había larvas, pero no eran larvas comunes. Eran enormes, cada una del tamaño de un dedo pulgar, de un color blanco grisáceo y con segmentos bien definidos. Había decenas de ellas, moviéndose lentamente entre las asas intestinales, alimentándose del tejido interno. Algunas estaban adheridas a la pared del estómago, otras se habían introducido parcialmente en el hígado. El olor que emanaba de la cavidad abdominal era indescriptible, una mezcla de tejido necrótico, infección y algo más, algo orgánico y putrefacto que me hizo contener la respiración. Lo más perturbador era verlas moverse. No era un movimiento errático, sino coordinado, como si tuvieran un propósito. Algunas se contraían y expandían rítmicamente mientras se alimentaban, otras se desplazaban lentamente de un órgano a otro. Era una escena sacada de una pesadilla, pero estaba ocurriendo frente a mis ojos en mi quirófano, en mi realidad. «Dios mío», susurró el doctor Velázquez. «Fernando, ¿qué son esas cosas?». Tragué saliva antes de responder, intentando mantener la voz firme. «Son larvas de mosca, miasis abdominal interna. Es extremadamente rara. Solo he leído sobre unos pocos casos documentados en la literatura médica. Las moscas depositaron sus huevos probablemente a través de las heridas que le hicieron las ratas, o tal vez ingirió huevos sin saberlo. Las larvas eclosionaron y perforaron la pared intestinal, estableciéndose en la cavidad abdominal. Patricia se acercó con instrumentos preparados. «¿Qué hacemos, doctor? Tenemos que removerlas todas, cada una de ellas. Si dejamos aunque sea una, seguirá creciendo y alimentándose. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos.
Han causado daño tisular significativo y hay alto riesgo de perforación intestinal completa. Durante las siguientes 4 horas, vivimos lo que solo puedo describir como una situación de otro mundo. Con pinzas especiales, fuimos extrayendo cada larva, una por una. Algunas se soltaban fácilmente, otras estaban adheridas profundamente al tejido y requerían una disección cuidadosa. Cada vez que extraíamos una y la colocábamos en el recipiente metálico, el sonido que hacía al caer me producía náuseas. Pude ver cómo Sofía, la enfermera joven, tuvo que salir del quirófano en un momento para recomponerse. Lo que más me afectó fue descubrir el alcance del daño. Las larvas habían creado túneles a través del tejido intestinal, dejando áreas de necrosis que tuvimos que desbridar. El hígado tenía múltiples puntos de entrada, donde las larvas habían comenzado a alimentarse del parénquima. Tuvimos que resecar secciones de intestino que estaban demasiado dañadas, reconectar las partes sanas, limpiar exhaustivamente la cavidad abdominal con litros de solución salina. En un momento, mientras trabajaba en una sección particularmente afectada cerca del vaso, noté algo que me hizo detenerme. Una de las larvas más grandes que acababa de extraer todavía se movía vigorosamente en la pinza. La observé por un segundo, ese segundo de horror puro donde comprendes que estás sosteniendo una criatura viva que ha estado alimentándose del interior de un ser humano. La coloqué rápidamente en el recipiente, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. ¿Cuántas llevamos?, pregunté a Patricia en algún momento de la madrugada. 73, doctor, y aún veo más. 73 larvas. 73 organismos parasitarios viviendo dentro de un hombre joven. La magnitud de lo que estábamos presenciando era abrumadora. Seguimos trabajando, extraer, limpiar, reparar, suturar. Mis manos se movían por puro entrenamiento muscular porque mi mente estaba luchando por procesar lo que estaba viviendo. Finalmente, después de verificar 3 veces que no quedaba ninguna larva, comenzamos a cerrar. Habíamos extraído un total de 92 larvas. 92. Tuve que colocar drenajes para evitar acumulación de fluidos, administrar antibióticos de amplio espectro y dejarlo en observación intensiva. Cuando terminamos, eran pasadas las 4 de la mañana. Me quité el gorro quirúrgico y la mascarilla y sentí cómo el sudor corría por mi rostro. Mis manos temblaban, no de cansancio físico, sino de la tensión emocional acumulada. El equipo estaba en silencio, cada uno procesando a su manera lo que acabábamos de presenciar. Salí del quirófano y me dirigí a los lavabos. Me lavé las manos una y otra vez, frotando con fuerza, como si pudiera lavar también las imágenes de mi memoria, pero sabía que no funcionaría. Lo que había visto quedaría conmigo para siempre. Durante los días siguientes, mientras Pablo se recuperaba lentamente en la unidad de cuidados intensivos, yo apenas podía comer. Cada vez que veía comida, mi mente regresaba a esas larvas moviéndose entre los órganos. Perdí varios kilos en una semana. Clara, mi esposa, estaba preocupada por mí. Me veía despertarme en las noches sudando y respirando agitadamente. «Fernando, tienes que hablar con alguien», me dijo una mañana mientras desayunábamos. «No puedes seguir así. Sé que fue algo terrible, pero no puedes dejar que te consuma». Le conté los detalles, algo que raramente hacía con los casos que atendía. Necesitaba sacarlo de mi sistema. Ella me escuchó con paciencia, sosteniendo mi mano sobre la mesa, y cuando terminé había lágrimas en sus ojos. «No puedo ni imaginar lo que sentiste», dijo suavemente, «pero salvaste su vida, Fernando. Ese joven está vivo, gracias a ti». Tenía razón, lo sabía racionalmente. Pablo sobrevivió. Después de 3 semanas de hospitalización, antibióticos intensivos y seguimiento constante, logró recuperarse. Las heridas internas sanaron, las infecciones se controlaron y eventualmente fue dado de alta. Pero yo no pude volver a ser el mismo. Regresé a hablar con Pablo antes de que se fuera del hospital. Quería verlo recuperado. Necesitaba esa imagen positiva para contrarrestar las pesadillas. Lo encontré sentado en la cama, todavía delgado y pálido, pero con vida en sus ojos. «Doctor Aguirre», dijo cuando me vio entrar, «no tengo palabras para agradecerle. Los otros doctores me contaron lo que encontraron dentro de mí. No puedo creer que haya sobrevivido a eso». Me senté en la silla junto a su cama. «Pablo, lo que tenías era extremadamente raro y peligroso. Tienes una segunda oportunidad. Por favor, cuídala».
Y si alguna vez trabajas en lugares insalubres nuevamente, protégete adecuadamente. Él asintió con lágrimas en los ojos. Se lo prometo, doctor. Cada día que despierto ahora lo veo como un regalo. Gracias por no rendirse conmigo. Después de que Pablo se fue, tuve que tomar una decisión difícil. Hablé con el director del hospital y solicité unas semanas de descanso, algo que nunca había hecho en mi carrera. Necesitaba tiempo para procesar, para sanar mentalmente. Acudí a un psicólogo especializado en trauma médico, algo que debí haber hecho años atrás, porque los cirujanos cargamos con mucho más de lo que admitimos. En las sesiones de terapia, pude hablar abiertamente sobre el caso sin sentir que estaba siendo débil. El psicólogo, un hombre llamado Luis, con quien desarrollé confianza rápidamente, me explicó que lo que experimenté era un tipo de trauma secundario, común en profesionales médicos expuestos a situaciones extremas. Fernando, me dijo durante una sesión, llevas 23 años viendo el interior del cuerpo humano. Has normalizado lo extraordinario, pero lo que viviste esa noche rompió ese marco de referencia. No fue solo el aspecto físico de lo que viste, sino la transgresión a lo que consideramos natural. Ver vida parasitaria de esa magnitud dentro de un ser humano desafía nuestra comprensión de cómo deben funcionar las cosas. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. No era solo el aspecto médico lo que me había afectado, sino la violación fundamental de lo que consideraba el orden natural de las cosas. Era como asomarse a un abismo donde las reglas conocidas dejaban de aplicar. Gradualmente, con terapia y el apoyo incondicional de Clara, comencé a procesar la experiencia. Las pesadillas disminuyeron en frecuencia e intensidad. Volví al quirófano después de 6 semanas, nervioso pero determinado. La primera cirugía fue rutinaria, una apendicitis, y cuando abrí la cavidad abdominal y vi todo normal, saludable, como debía ser, sentí un alivio profundo que casi me hace llorar dentro de la mascarilla. Pero hay algo que cambió permanentemente en mí. Ahora veo mi profesión con ojos diferentes. Antes operaba con la confianza de quien cree que lo ha visto todo. Ahora opero con humildad, consciente de que la naturaleza siempre puede sorprendernos, de que existen situaciones que desafían nuestra comprensión y preparación. Cada incisión que hago, la realizo con mayor respeto. Cada cavidad abdominal que abro es un recordatorio de la fragilidad y complejidad del cuerpo humano. Han pasado 8 meses desde aquella noche de febrero. Pablo se recuperó completamente y retomó su vida, con una historia increíble que contar y una segunda oportunidad que aprecia profundamente. El caso fue documentado extensamente y enviado a revistas médicas especializadas porque la miasis abdominal interna de esa magnitud es extraordinariamente rara. Otros cirujanos me contactaron para aprender de la experiencia y compartí todos los detalles clínicos, aunque evité describir el impacto emocional que tuvo en mí. Todavía hay noches en que esa imagen regresa a mi mente antes de dormir. Las larvas moviéndose, ese momento de horror puro al abrir la cavidad abdominal, el olor, los sonidos. Pero he aprendido a procesarlo de manera diferente. Ya no me paraliza, ya no me quita el sueño. Lo veo como parte de mi trayectoria, una experiencia límite que me enseñó sobre mis propios límites y sobre la importancia de cuidar no solo el cuerpo de mis pacientes, sino también mi propia salud mental. Le cuento esta historia a mis colegas más jóvenes cuando me preguntan sobre casos difíciles. Les digo que la medicina no es solo ciencia y técnica, también es enfrentar situaciones que nos afectan profundamente como seres humanos. Les digo que está bien sentir miedo, repulsión, estar abrumado, que buscar ayuda no es debilidad, sino responsabilidad profesional y personal. Clara me dice que he madurado de una forma que no esperaba, que antes era un excelente cirujano pero distante, encerrado en mi propia fortaleza profesional. Ahora soy más humano, más conectado con mis emociones y las de otros. Ella tiene razón. Aquella noche oscura en el quirófano me rompió, pero también me reconstruyó de una manera más auténtica. Sigo operando, sigo salvando vidas, sigo enfrentando situaciones complejas casi a diario, pero ahora lo hago con una conciencia diferente. Cada paciente que llega a mi quirófano no es solo un caso médico, sino una persona con una historia, con miedos, con gente que los ama. Y yo no soy solo un cirujano invencible, sino un hombre que también siente, que también se asusta, que también necesita procesar lo que vive.
Si hay algo que aprendí de aquella experiencia macabra, es que la vulnerabilidad no es el enemigo de la competencia profesional, sino su complemento necesario. Ser capaz de reconocer cuando algo nos afecta, buscar ayuda, tomarnos tiempo para sanar, nos hace mejores profesionales y mejores personas. Ahora, cuando jóvenes estudiantes de medicina me preguntan cómo es realmente trabajar en cirugía, ya no les hablo solo de las técnicas y los éxitos. Les cuento también sobre las noches difíciles, sobre los casos que te marcan, sobre la importancia de cuidar tu salud mental. Porque la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en saber levantarse y pedir ayuda cuando lo necesitas. La medicina me ha dado mucho en estos 23 años. Me ha dado propósito, satisfacción, la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas. Pero también me ha enseñado lecciones duras, me ha puesto frente a realidades que nunca imaginé enfrentar. Y está bien, eso es parte del camino. Aquella noche en el quirófano, cuando vi lo que había dentro de Pablo, sentí que estaba presenciando algo que no debería existir, una transgresión de lo natural. Pero con el tiempo comprendí que así es la naturaleza, sorprendente, a veces aterradora, siempre más compleja de lo que imaginamos. Y nuestro trabajo como médicos es enfrentar esa complejidad con toda nuestra ciencia, nuestra técnica, pero también con nuestra humanidad completa. Sigo siendo Fernando Aguirre, cirujano general en Puebla, pero ahora soy una versión más completa de mí mismo, una versión que reconoce sus límites, que busca apoyo cuando lo necesita, que abraza la vulnerabilidad como parte de la fortaleza. Y eso, curiosamente, me ha hecho mejor en lo que hago. La cicatriz que dejó aquella noche no está en mi piel sino en mi alma, pero como todas las cicatrices bien curadas, me recuerda no el dolor, sino la capacidad de sanar. Y esa es al final la lección más importante que podemos aprender en esta profesión, que todos necesitamos sanar de diferentes maneras, en diferentes momentos. Bueno, esta fue mi historia, una de las más difíciles que he vivido en mi carrera. Si llegaste hasta aquí, te agradezco enormemente por escucharme. A veces necesitamos compartir nuestras experiencias más duras para procesarlas completamente, y tú me has dado ese espacio. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para más historias, y déjame en los comentarios qué te pareció este relato. ¿Conoces a alguien del área médica que haya vivido algo similar? Me encantaría leer sus experiencias. Y recuerda, no importa cuál sea tu profesión o tus circunstancias, cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Hasta la próxima historia, y gracias por estar aquí.